Gloria sea al Señor Jesús. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, mis amados hermanos. San Mateo, capítulo 13, versículos número 31, 32 y 33. Gloria sea al Señor Jesús. San Mateo, capítulo 13, versículos 31, 32 y 33. Si usted ya encontró esta escritura, le voy a invitar que en reverencia al Señor y a su santa palabra se coloque sobre sus pies y vamos a leer la escritura por un breve momento. Gloria sea al Señor Jesús. Dice así. ¿Así me escuchan bien o usamos el micrófono? Está muy bien, bueno, gloria a Dios. Dice la escritura, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante ¿al qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la que, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Desde hace unos domingos atrás hemos venido revisando Mateo capítulo 3. Empezamos con la parábola del sembrador. Hace 8 días revisamos la parábola de la cizaña. Y entre la parábola del sembrador y la explicación de la cizaña encontramos estas dos, que son la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? Del grano de mostaza. Y también encontramos una parábola muy pequeña de un solo versículo, que es la parábola de la levadura o de la mujer con la levadura. Amén. Para los que de pronto no han estado en todas las enseñanzas, vamos a recapitular rápidamente. Las parábolas son un medio a través del cual el Señor Jesús enseñó misterios, porque lo dice ahí en San Mateo, lo dice, misterios del reino del cielo, los misterios del evangelio, los reveló en gran parte por medio de parábolas. Sus apóstoles en los primeros versículos le preguntan, de aquí del capítulo 13, le preguntan: Señor, ¿por qué tú no lo hablas normal, sino por medio de parábolas? Y él dice: para que no todos comprendan, sino aquellos a los que se les va a ser concedida la revelación de esta palabra. Me impacta mucho que en muchas congregaciones cristianas, independientemente del corte o la doctrina que tengan, usan mucho la palabra revelación para sentar los pensamientos que ellos tienen acerca de la Escritura. Entonces, cuando tú vas y hablas con un hermano o una hermana de otra congregación que difieren de nosotros en algún aspecto doctrinal, y entonces, si vamos a la Biblia y ellos no pueden justificarlo por la Biblia, ellos usan una expresión muy común. Hermano, es que es necesario, usted necesita que el Señor le revele esto, que el Señor se lo muestre. O sea, no importa lo que diga la palabra, es el Señor mismo el que le debe revelar a usted lo que le estamos diciendo. Primer grave error. Porque nosotros cuando vamos a la Escritura sabemos que ya todo ha sido ¿qué? Revelado. Y que la palabra revelación para nosotros los cristianos implica es el sano entendimiento y entendimiento de las Escrituras. Comprender las Escrituras tal cual son. Esa es verdaderamente la revelación espiritual. No es que Dios me habló en un sueño, no es que Dios me dijo al oído, no es que Dios trajo un mensaje distinto al que ya está en la Escritura, no. La palabra revelación significa el entendimiento o ese momento en el que yo, o en el que Dios más bien, por medio de su Espíritu Santo, me permite comprender y entender las Escrituras.
de manera que yo pueda desarrollar una vida cristiana útil en sus manos. Amén. Amén. Pero eso es una obra de Dios. Y esa revelación tiene que ver mucho con el entendimiento de las Escrituras. Hay personas que hablan de doctrinas, de fundamentos bíblicos, de asuntos espirituales, y siempre dicen que, pero necesita que Dios les revele o que Jesús les revele. ¿Pero qué necesita revelarnos Jesús? Si ya todo fue revelado, ya todo está escrito. Jesús no dijo, esperen a ver qué más les voy a revelar. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Revisamos en la parábola del sembrador, que el sembrador es el Señor Jesús, que la semilla es la palabra de Dios, que existen 4 clases de terrenos distintos en el cristianismo, donde la semilla es esparcida, y que solo en una de esas 4 partes del terreno, la semilla, la palabra de Dios, realmente crece y da un fruto en abundancia. En las otras 3 partes no pasa nada, se pierde todo ese trabajo. Viene el enemigo, lo arrebata, las aflicciones del mundo, la otra, las riquezas, la pobreza, etc. Y después de hacer la comparación de la parábola del sembrador, viene y nos habla de la cizaña. Que aparte de que no toda la semilla cae en buena tierra, aparte de eso, en el terreno bueno, en el terreno útil del Señor, ¿cierto? En medio de la iglesia verdadera del Señor, también el enemigo siembra cizaña. Y la cizaña crece juntamente con el trigo. Y es difícil distinguir entre uno y el otro, porque son muy parecidos. Y ya vimos hace 8 días todas las implicaciones que tiene. Y esto hace referencia a lo que parece ser de Dios, pero no es de Dios. Y miren, mis amados hermanos, que en este capítulo 13, todas las parábolas que el Señor viene dando, la gran mayoría, tienen referencia a la semilla, al grano, a la tierra, a lo que se siembra, porque está hablando de la iglesia. De la iglesia. Y en medio de la escritura, en medio de la parábola de la cizaña, de lo que el Señor dice en la parábola, y en medio y después de su revelación o interpretación, encontramos en el versículo 31 y 32 y 33, una parábola haciendo referencia al grano de mostaza y otra haciendo referencia a la mujer y la levadura. Y es impresionante que esto tiene una relación muy estrecha con todo lo que hemos venido hablando. Primero, hay algo que en las últimas 2 enseñanzas no hemos dicho que es interesante que ustedes sepan. ¿Cuántos de ustedes saben aproximadamente cuántas parábolas hay en la Escritura? ¿Cuántas parábolas dejó el Señor en el Nuevo Testamento? Un aproximado. Díganle un número al azar. 27. ¿Cómo, hermana? 50 parábolas. Aproximadamente 50 parábolas se encuentran registradas en las Escrituras. Si usted busca en algunos estudios bíblicos, le aparecen más parábolas o en otras menos parábolas. Y eso depende de los pasajes paralelos que hay en las Escrituras, y eso también depende, si le llama número, también depende de que muchos usan parábolas que están escritas en algunos libros apócrifos de la Biblia, que no están dentro de la Biblia que nosotros tenemos. Pero el orden general son 50 parábolas aproximadamente, de las cuales ya hemos hablado 2 y aquí hay 2 más. 50 parábolas. Y esta tercera parábola del grano de mostaza es bien interesante porque va estrechamente relacionada con la del sembrador y con la cizaña. Y entonces en el versículo número 31, el Señor Jesús, recuerden que es Jesús quien está hablando, no solo a los apóstoles, sino al pueblo entero, lo siguiente: otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vuelve y usa la expresión sembrar en su campo. Amén. Y sigue diciendo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Impresionante. Un hombre, mis amados hermanos, refiriéndose al Señor, siembra la semilla o el grano de mostaza en su campo.
Y esta semilla pequeña, este grano pequeño, crece a tal punto que la Escritura dice que es el más grande, es la más grande de las hortalizas. Que no solo es una hortaliza, una planta, sino que llega a convertirse en un árbol grande donde las aves del cielo vienen y hacen nido. Ahora bien, hay gente que es curiosa, hay gente que siempre quiere venir a buscarle el pero y la contrariedad a la palabra de Dios y a decir que Jesús se equivocó, los apóstoles se equivocaron, el pastor está equivocado. Y en esta parábola encontramos un aspecto de esos. ¿Por qué? Porque cuando usted revisa, ahorita que hay avances científicos y se han descubierto nuevas cosas, cuando usted hace un estudio de semillas de granos, la semilla de mostaza o el grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas, hay unas más pequeñas. Y entonces, al que le gusta llevar la contrariedad o decir que la Biblia se equivoca, entonces viene y dice, no, Jesús se equivocó porque él dijo que era la más pequeña. Y si era Dios y no sabía que habían otras más pequeñas, entonces no era Dios. Y cosas como estas. Recuerde que Jesús, ¿en qué nación está? En Israel. ¿Cuándo dio esta palabra? ¿En tiempos modernos o en tiempos antiguos? Hace 2000 años. Y él hablaba de asuntos comunes y usaba ejemplos de las cosas comunes que habían dentro de su sociedad y cultura. Y para ese entonces, y para el comprendimiento y entendimiento de las personas de aquel momento, el grano de mostaza era la semilla más pequeña que ellos conocían, el grano más pequeño que ellos conocían. Y por eso Jesús usa este grano como para mostrarles lo pequeño. Algo pequeño que puede convertirse en grande. Ahora bien, el campo, la semilla, el grano, todas estas cosas son representación de los cristianos y de la iglesia en general. Y cuando dice que en su campo sembró un grano de mostaza, ¿cierto? Y creció y se convirtió en una gran hortaliza y al punto de que se llegó a convertir en un gran árbol donde vinieron los pájaros, las aves del cielo y hicieron nido. Hace una comparación de, mire, ¿cómo es el cristianismo en el mundo? Una muy pequeña semilla que se sembró hace 2000 años ha crecido y ha alcanzado todas las instancias de la sociedad. La semilla de la mostaza hace referencia a lo que la iglesia cristiana ha logrado crecer y a los alcances que ha logrado tener a través de la historia. Es tal el impacto de la iglesia cristiana y del cristianismo en el mundo que actualmente somos la tercera religión más grande del planeta. Es un impacto tremendo. Aparte de eso, a través de toda la historia, desde su creación hasta el día de hoy, pese a todas las dificultades, problemas, cosas que han tenido, que ya vimos en Conociendo Nuestra Fe, se ha mantenido, ha seguido y sigue predicando el Evangelio de Cristo. Recuerda que el Señor Jesús, cuando hace referencia a la fe del cristiano con sus apóstoles, Él les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza simboliza la fe, que es algo muy pequeño, pero a través de lo cual Dios puede hacer grandes cosas y maravillas. Es impresionante pensar que Jesús le dijo a los apóstoles, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas o granos conocidos en ese entonces. Ustedes le dirían a esta montaña, muévete y se movería. Haciendo referencia que lo que Dios a nosotros nos pide como cristianos es algo muy sencillo, muy simple. Dios nos pide que tengamos fe en Él, que creamos completamente en Él. Y a la perspectiva de Dios, lo que Dios nos demanda a nosotros es algo insignificante en relación a su obra, a lo que Él es y a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios le tocó hacer para salvarnos, para darnos libertad, todo lo que Dios sigue haciendo por nosotros día tras día en nuestras vidas.
sus misericordias son nuevas por nosotros cada mañana. Y aún así, el Señor dice que lo que nos pide a nosotros es algo muy pequeño, insignificante, y aún así, lo que da a entender es que nosotros no logramos ni siquiera cumplir en eso tan mínimo, que es tener fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe del cristiano actualmente? Yo quiero decirle que donde está su corazón, ahí está su fe. Y si su corazón está puesto en las cosas del mundo, ahí está su fe. No está en Dios. ¿Por qué no puedo ver y experimentar la gloria de Dios? ¿Por qué no puedo avanzar y comprender muchas más cosas que otros sí pueden? Porque quizás tu fe, tu mente y tu corazón no están puestos en Dios, sino en las cosas de este mundo. ¿Y por qué hablo del mundo? Porque hablábamos hace un momento de que esta semilla de mostaza, este grano de mostaza, crece y ha tenido una expansión en el mundo, que es una de las interpretaciones más correctas. Usted podrá encontrar muchas más. Pero acuérdense que nosotros tenemos que interpretar el resto de las parábolas usando la interpretación de la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, y haciendo referencia a las cosas que ahí nos dicen y se nos interpretan. ¿Y por qué hablamos del mundo? Porque el cristianismo ha crecido y ha alcanzado a muchas partes del mundo, pero hoy es difícil distinguir entre lo que es iglesia y lo que no es iglesia. Recuerden que la parábola de la mostaza nos dice que cuando ya creció, vienen las ¿qué? Las aves del cielo y hacen nido en medio de esta hortaliza, de este árbol que representa la iglesia. En otras enseñanzas que he escuchado dice, sí, es que la iglesia o el campo del Señor es donde tú puedes venir y hacer nido y refugiarte y protegerte. ¡Mentira! Porque el mismo Señor Jesús, aquí en los primeros pasajes, cuando habló de la parábola del sembrador, acuérdense que él hizo referencia que en un terreno al lado del camino cayó la semilla, ¿cierto? Y vino ¿qué? Las aves del cielo y se la llevaron. Y después, cuando interpreta el texto, dice que las aves del cielo no es nada bueno. Las aves del cielo es una interpretación del diablo, del pecado, de lo malo. De lo malo. Y ahora viene y dice que la hortaliza, este árbol, es la iglesia cristiana, la que crece, que debe desarrollar una fe genuina del Señor, porque es comparada con la fe, pero vienen las aves del cielo, viene el diablo, viene el maligno, viene el mundo, y se introduce en la iglesia, y hace nido en medio de la iglesia, y ahí vive. Esto es impresionante. Y muchos dirán, wow, pues sí, Señor. Cada vez que yo estudio estos pasajes, cada vez que me pongo a la tarea de estudiar diligentemente las Escrituras, quedo enormemente sorprendido de cómo el Señor ya nos advertía todas estas cosas hace de miles de años atrás. Es increíble lo que podemos aprender y entender cuando estudiamos diligentemente las Escrituras. ¿Qué es el cristianismo? Ya ha llegado a muchas esferas del mundo, a la política, a los deportes, a la televisión. ¡Ay, güey! Hoy ven futbolistas que salen hablando bonito de Cristo en la televisión y ¡ay, tan chévere! Vea, él es cristiano, ser cristiano está de moda. Él dice ser cristiano, pero realmente lo es. El político que se para y habla bonito y dice que es de la iglesia cristiana, realmente es cristiano. Hay un refrán popular por ahí que dice, no todo lo que brilla es oro. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las apreciaciones y por lo que ven nuestros ojos. Porque eso es vanidad. Para muchos el cristianismo es la onda, es la moda. Ya el cristianismo no es una fe, es un lugar o digamos es un estilo de vida social.
¿Por qué? Porque como hay actores, políticos, hay empresarios, gente famosa que habla de Cristo, entonces yo también quiero ser cristiano. Pero mientras ellos hablan de Cristo, viven diferente a lo que Cristo enseña y ordena en su palabra. El mundo se metió. Y ojo a esto. Yo he venido en estos días, y aquí para los que no saben, haciendo un énfasis muy fuerte en los que están empezando a servir o quieren empezar a servir en la iglesia, y les he venido haciendo un énfasis en cosas como qué hablan, cómo lo hablan, qué ven, qué no ven, cómo visten, cómo se peinan, etc. ¿O es que el hermano Javier hoy trae corbata? Porque les estoy dando duro. El pastor Adrián se volvió muy religioso. No es religiosidad. Es que hoy los cristianos ya se ven, o sea, ya un cristiano, una mujer, un hombre cristiano, no parecen cristianos ni siquiera la manera en que visten. Y aún en eso, hermanos, y ojo con esto, que nosotros no somos fanáticos extremistas ni radicales como en otros lugares, pero la Biblia sí ordena, tanto al hombre y a la mujer, a vestir con decoro, con prudencia, con dignidad, como hijo de Dios, como hija de Dios. A que seamos diferentes y marquemos una diferencia con el mundo. Muchas personas, lo decía mi esposa hoy en un comentario, ¿cierto? Muchas personas cristianas, cuando llegan a la iglesia, van como con lo primero que se pusieron, como bueno, no quiero entrar en detalles. Pero cuando van a una fiesta, a una graduación, cuando van a una entrevista de trabajo, se peinan, se arreglan, ¿por qué para ellos sí? ¿Por qué para el mundo sí? Y para Dios no. ¿Acaso no decimos dentro de la iglesia que Dios merece lo mejor de nosotros? Ahora yo no les estoy diciendo que usted se vaya a salvar o a condenar si usó un pantalón o no usó, si se peinó o no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el cristiano debe identificarse y aprender que todos los días tiene una posición en el mundo como hijo de Dios. Pero como hoy es tan fácil ser cristiano porque no hay reglas, porque nadie les exige nada, porque usted puede peinarse, vestirse y hacer lo que quiera en medio de la iglesia, por eso es que vienen las aves del cielo, es decir, el diablo, viene el mundo, se introduce en medio de la iglesia y ya no se sabe qué es iglesia y qué no es iglesia, porque no hay diferencia entre el uno y el otro. Vaya usted a países más avanzados, aún aquí en Colombia, avanzados no, sino un poco más desarrollados según ellos. Y usted encuentra pastores en los púlpitos con aretes, con el pelo pintado. Se visten, si son de esa moda hopper, se visten con gorras, con ropas anchas. Otros se visten con manillas, cadenas. Bueno, una cantidad de cosas. Los de la prosperidad no hacen sino mostrar sus cadenas, sus diamantes. Si el pantalón no vale $1,000, $2,000, $3,000, no se lo pueden poner. Porque ya no parecen pastores, sino celebridades que venden productos. La iglesia se llenó del mundo. El mundo vino y hizo nido en medio de la iglesia. Y por eso en la parábola de la cizaña y el trigo dice que no es difícil, no es fácil distinguir entre uno y el otro, porque la cizaña está en medio del trigo. El mundo, el diablo, el pecado se ha introducido en medio de la iglesia y ha corrompido a la iglesia a tal punto que hoy es difícil distinguir en la calle si una persona es o no es cristiana. Usted es cristiano, dicen muchos. Yo soy cristiano, pero nadie en el trabajo sabe que usted es cristiano. Nadie lo ha escuchado siquiera dar un consejo en la palabra del Señor. Usted es cristiano, pero solamente los de su casa y la iglesia lo saben, el resto del mundo no. Usted es cristiano, pero solo es cristiano en su casa o en la iglesia. Fuera de ellos no es cristiano. Está metido en el mundo y en sus porquerías. Y yo les voy a decir algo acá. Muchos hermanos y hermanas de la iglesia piensan que a nosotros nos pueden engañar y es verdad.
Nosotros somos seres humanos, nosotros no somos videntes, no somos adivinos, nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Pero a Dios usted no lo engaña. Y así como dice que la Biblia, que lo que usted hace en secreto, Dios lo recompensará en público, también lo que usted haga ocultamente en secreto, que no es agradable al Señor, también Él lo mostrará y lo revelará en público. Y no espere que sea el día del juicio final. Porque cuando uno le pide al Señor que muestre, el Señor muestra. El Señor permite entender. Así que si usted se está comportando de una manera que no es agradable al Señor, es hora de que cambie. Es hora de que piense, o soy del mundo o soy del Señor. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra el Señor. Eso dice la Escritura. Y por eso es que las iglesias de sana doctrina no andamos haciendo shows, no convertimos la iglesia en mensajes de actitud positiva, y no porque no vendemos nuestros principios. Hay iglesias, mire, vaya, prenda la televisión, hermanos. Es que es triste. Empiezan a corear coros del mundo, pero con canciones, con letras cristianas, y que ya vimos con mi esposa, salieron que invitando a la celebración, que la fiesta de la iglesia, y como 100 jóvenes, y con gafas de esas de neón, de todo color, saltando, gritando, echándose harina, con el pelo pintado de azul y blanco, y así, y todo, y Cristo, y eso no parecía... Concierto. Eso no parecía cristiano. Y gritando y saltando y todo. Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una discoteca? ¿O qué? ¿Cómo así? ¡Wow! ¡Wow! Por ahí a mi esposa le dijeron, no, es que necesitamos un disfraz de militar porque tenemos una actividad hoy en la iglesia. Hoy precisamente en la iglesia, pues en otra iglesia están haciendo eso. ¿Acaso el Señor Jesús no se disfrazó para predicar su palabra? ¿Qué necesitamos nosotros ser como el mundo? Y lo peor es que el mundo se metió en la iglesia y la iglesia lo aceptó. Y la iglesia lo ve como normal. Y cuando alguien se para y dice, ojo que eso no es así. Es que usted es muy religioso. Es que usted es muy santo, se las pica, es muy santo. Se volvió fanático ya. Antichévere, ¿sí, señor? No, hermanos. Nosotros fuimos llamados a ser miembros de la familia de la fe. La única familia celestial que habita en el mundo. La única familia que ha sido llamada a ser santa y pura en medio de un mundo perverso. ¿No cree usted que nuestra familia y nuestra fe merecen que nosotros procuremos vivir en santidad? ¿No dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor? Y es un eslogan que usan en muchas congregaciones, inclusive lo ponen en letreros. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el letrero está ahí, pero el mundo está en medio de la iglesia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la verdadera fe, la fe genuina, implica que mi vida realmente sea un reflejo del Señor. Cuando el mundo se introduce a la iglesia ya no es iglesia. Eso no es iglesia. Pero aparte de la iglesia, recuerde que cuando usted como cristiano dice que es cristiano, pero el mundo se filtra en su corazón. Muchos son cristianos en la iglesia, aquí son cristianos. Cuando hablamos por el grupo son cristianos. Cuando nos visitamos somos cristianos. Pero en nuestro diario caminar, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hacemos, en lo que jugamos, todo está el mundo metido en nuestro corazón. Y a veces se prejuzga a la iglesia y a otros hermanos cuando ni siquiera se dan cuenta que su propio corazón está lleno de mundo. Vino el diablo, vino esa ave del cielo y hizo nido en su corazón.
Mis amados hermanos, estas parábolas, que están tan solo en 1 o 2 versículos, contienen unas verdades impresionantes del Evangelio. Impresionantes. Entonces, ese grano de mostaza es la fe, es la palabra del Señor que Dios envió, de lo cual creció una gran hortaliza, la más grande entre todas, hasta convertirse en un árbol. Es decir, la iglesia cristiana en el mundo creció, se expandió y seguirá haciéndolo mientras el Señor nos tenga con vida en este planeta. Pero habla de que Él sembró algo precioso, valioso, glorioso, pero se convirtió en un nido de pájaros que representa al diablo. La iglesia se convirtió en el lugar perfecto donde el diablo habita, donde el diablo hace lo que quiere. El mundo se ha introducido en medio de la iglesia cristiana. Y ojo a esto. Cuando las personas hablan de todo lo que hacen en la iglesia, y entonces uno dice, oh hermano, que eso no está bien, o eso no es de Dios. Ay hermano, es que usted es muy religioso. Nosotros vivimos por gracia. Nosotros vivimos en la libertad que el Señor nos dio. Y es verdad, nosotros vivimos por gracia, somos salvos por gracia y el Señor nos dio libertad. Pero yo quiero que usted revise algo conmigo. Gálatas capítulo 5. A ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de nuestra libertad en Dios. Gálatas capítulo 5 dice así, el versículo número 1. Estén pues firmes en ¿qué? La libertad. Que con la que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Saben cuál es la verdadera libertad del cristiano? Cuando un cristiano dice yo soy libre y Cristo me hizo libre, quiere decir que Cristo lo hizo libre del pecado, del mundo, de sus acechanzas. Por lo cual implica que el cristiano no puede estar practicando las cosas del mundo en medio de la iglesia. Porque entonces, ¿cuál es la libertad a la que Cristo lo llamó? Estén pues firmes en la libertad que les ofrece la iglesia, no. Que les ofrece el pastor, no. En la libertad con la que Cristo los hizo libres y no estén sujetos otra vez a yugo. Cuando dice no estén sujetos otra vez a yugo de esclavitud, hace referencia a eso. Ustedes fueron liberados del pecado, de sus pasiones. Ustedes fueron libertados de toda esa mala manera de vivir. No vuelvan a esclavizarse en ella. Supuestamente se salen del mundo, pero entran a la iglesia para seguir viviendo, haciendo las cosas que hacían en el mundo. Esto no es correcto. Esto no es agradable al Señor. ¿Puedo decir algo de la cabeza? Claro, sí, dígame. Apocalipsis 18:2. Apocalipsis 18:2. Léalo fuerte, hermano. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergar de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se da cuenta? Vuelve, repita la cita, Apocalipsis ¿qué? Apocalipsis 18:2. Y hace referencia a las aves como algo bueno. La ponen en el mismo lugar que los espíritus inmundos, los demonios y las cosas de este mundo. ¿Se da cuenta cómo la misma escritura se respalda en sí misma? Pero a mí me parece impresionante que como la gente no escudriña las escrituras, hay veces toma las parábolas y las interpreta a su manera bonita, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, tú eres esa avecita que necesita el refugio, y entonces vienes en medio de esa planta que el Señor ha hecho y ahí va a sanidarte. No, ahí no habla de eso. Ahí no habla de eso. Estamos en Gálatas capítulo 5. Leímos el versículo número 1, ¿cierto? Pero miren lo que dice el versículo número 13. Número 13, versículo 13 de Gálatas 5. Dice así: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron ¿qué? Llamados. Solo que no usen esa libertad como una ocasión para la
carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Voy a parafrasear, voy a darles un contexto de esta escritura. Ustedes fueron libres del pecado y de la muerte. Fueron libres de la condenación. Han sido llamados a vivir en libertad. Solo que no usen esa libertad que tienen en Dios para volver a hacer la carne, para volver a pecar, para seguir en los deseos de su carne. Si usted es libre en Cristo, viva como libre en Cristo. No atado a las cosas de este mundo. Mi esposa lo predicó hace 15 días acá, que no había que seguir a las corrientes del mundo, sino que ella claramente dijo, porque yo sé lo que ella enseñó acá, aunque no estuve, ¿cierto? Que habíamos que ser como el salmón. ¿Cierto? ¿Cierto? Hizo la mención del salmón, ¿no lo dijo o no? Sí lo dijo. Ah, bueno, ¿y cómo es el salmón? El salmón se va con la corriente, va en contracorriente, buscando el propósito al que fue llamado o para el cual fue creado. Y usó ese ejemplo para decir que nosotros los cristianos no podemos seguir las corrientes de este mundo, sino que en cierto simbolismo debemos ser como ese salmón e ir en contra de las corrientes de este mundo. Porque fuimos escogidos para un propósito, llamados para algo diferente a lo del mundo. Y como nosotros vamos en contracorriente al mundo, el verdadero cristiano va en contravía a lo que el mundo le ofrece. Por eso es que nos llaman locos. Porque les parece locura, les parece locura que nosotros vayamos en contravía a todo lo que ellos enseñan. Hoy es normal que un hombre se case con otro hombre, que adopten hijos y la gente lo avala. Y cuando un cristiano dice, oiga, venga, nosotros respetamos todo, pero eso no es correcto, entonces el loco es uno. El malo es uno. El antimoral es uno, porque está defendiendo los principios de la sagrada institución del Señor, que es la familia. ¿Se dan cuenta? En otros países, a la gente por decir esto que estoy diciendo, lo echan a la cárcel. Le cierran sus plataformas digitales, todo. Solamente por hablar lo que es correcto. Por eso es que ahí la Escritura dice que en los postreros días a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. ¿Y sabe cuál es el problema? Que eso lo hace el mundo. Pero ahora la iglesia está tan llena del mundo que la iglesia no se atreve a denunciar la verdad. Que la iglesia negoció estas cosas. Y ahora la misma iglesia, usted puede verlo, no me lo crea a mí, puede verlo. Pastores, pastoras, parados en los púlpitos diciendo que eso no es malo. Que Dios lo que quiere es amor y amar a la gente y no más. Que Dios ama al pecador y no ama al pecado, y eso es una mentira, eso es una blasfemia. Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecado. ¿Qué iba a decir, hermano? En Juan 15:19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría como ama a su propia gente. Ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no vean parte del mundo y por eso el mundo los odia. Permíteme. Increíble. Por eso me encanta que nos apoyen. Mira esa expresión y anótenlas en sus cuadernos. San Juan 15:19 dice así: si ustedes fueran del mundo, el mundo los ¿qué? Los amaría. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte de este mundo y por eso el mundo los odia. Wow. ¿Se dan cuenta? No necesitamos siquiera inventar cosas o hablar cosas largas. Ahí está la palabra. Ustedes como no son del mundo, por eso el mundo no los quiere. El mundo quiere a los suyos. Pero a los que no son del mundo, los odia. Y lo peor es que la Escritura dice, yo no los escogí a ustedes para que ustedes sean del mundo y mucho menos para que la iglesia sea un lugar donde el mundo se anide. Los escogí para que sean diferentes. Y qué pena que lo diga y así no le cuadre a más de uno. Hermanos, hermanas, es su manera de pensar, de hablar, de vestir, hasta de peinarse.
En todo tenemos que ser diferentes a este mundo corrupto. En todo. Pero si en las cosas más simples, más insignificantes como las que acabo de mencionar, no somos capaces de ser cristianos, cuanto más en las profundas, en las del corazón. Mis amados hermanos, por eso Jesús les hablaba de la parábola, les hablaba de si tuvieran fe como un grano de mostaza. Es decir, si ustedes pudieran hacer lo único que yo les pido, lo más mínimo, lo más chico, lo más insignificante, y ni eso hacen. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, es decir, si ustedes lograran cumplir en lo más mínimo conmigo, en lo más mínimo, ustedes verían cosas asombrosas. ¿Ustedes por qué creen que cuando Pablo oraba, gente se sanaba y hasta los muertos resucitaban? ¿Ustedes por qué creen que cuando el apóstol Pedro pasaba por las calles, su sola sombra sanaba gente? Porque tenía mucha fe. Porque aprendieron a vivir por fe. No es porque fueran diferentes a nosotros, fue porque comprendieron que la vida cristiana se debe basar en una fe genuina, limpia, pura y santa para el Señor. En no estar asociados al mundo. Y como no estuvieron asociados al mundo, los persiguieron hasta matarlos. Pero sus testimonios hablan al día de hoy de que todo es posible si podemos creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Y usted termina leyendo el capítulo de Hebreos 11 que habla todo de fe. ¿Y sabe qué dice el Señor acerca de estos hombres de fe de la antigüedad? Dice, estos hombres eran tan tremendos que el mundo no era digno de ellos. Este planeta Tierra no es digno, no fue digno de que ellos siquiera hubieran venido y hubieran puesto sus pies en este mundo. Y se hace referencia no a Jesús y a los ángeles, sino a hombres mortales como usted y como yo, de los cuales el mundo no era digno, porque ellos aprendieron a caminar por fe ciegamente en el Señor. Hoy muchos quieren orar por sanidad, levantar muertos, que pasen cosas, pero ni siquiera tienen una fe para venir a la iglesia como es debido. Muchos negocian el día domingo, que es el día de reunión de la iglesia, con sus reuniones familiares, con su trabajo. Si en eso tan simple no pueden cumplir, ¿cómo esperan ver la gloria del Señor? Y ojo, porque aún así el Señor los bendice. Aún así el Señor les da su provisión. Aún así el Señor les abre puertas y ni así cumplen. ¿Se imagina dónde cumpliéramos? Muchos me han dicho, pastor, usted lleva 3 meses enfermo. No ha podido trabajar, no ha podido hacer nada. ¿Cómo come? Porque varios hermanos, ustedes que están por aquí, han llegado a mi casa. ¿Cómo hace para comer? Señor. Y no es que me crea más que ustedes, pero he creído, creo en el Señor, en su providencia. Y para el que cree nada es posible. Nada es imposible. Amén. Amén. Y no quiero que terminemos esto sin hablar del versículo número 33, que es impresionante, mis amados hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 33, mis amados hermanos. Dice así, y todo va en relación, ojo, no es algo diferente, todo va en relación. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo leudado. Wow. En la primera enseñanza, yo hablaba acerca de que el libro de Mateo es quizás el evangelio más importante
de toda la escritura, porque está hecho de una manera muy bien organizada, donde las parábolas están muy bien consolidadas. Es casualmente de los 4 evangelios, es el evangelio que más se apetece para hablar de toda la doctrina cristiana, porque contiene doctrina, contiene parábolas, contiene todo el evangelio de Cristo. Es el más completo de los 4 evangelios, el más completo. Y por eso muchos teólogos y gente que estudia la Biblia ha determinado que el libro central, si pudiéramos hablar de un libro central e importantísimo en toda la Biblia, es Mateo. También esos estudios muestran que el capítulo central o clave en la hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia, cuando se hacen estudios, siempre se encuentran textos, pasajes o puntos claves que llevan, digamos, a un clímax de los pasajes o entendimiento completo de los pasajes. Se habla del clímax o de los pasajes claves. En el libro de Mateo, el pasaje clave, como que hace un corte radical en todo, es el capítulo 13. Y el versículo clave del capítulo 13 es el versículo 33. Y para nosotros los cristianos, Mateo capítulo 13, versículo 33, debería ser o debe ser uno de los pasajes más importantes, si no el pasaje más importante de toda nuestra historia como en iglesia cristiana. ¿Un solo versículo? Sí. Porque dice, otra parábola le refirió y les dijo, el reino de los cielos es semejante a la ¿qué? A la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Wow. Y usted dice, ¿y esto con qué se come? En la escritura aparece aproximadamente 75 veces la palabra levadura, o se hace referencia a la levadura 75 veces en toda la escritura, y generalmente se usa para hablar de algo que es malo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre que se hace referencia a la levadura, se hace referencia usándolo como algo que es malo y que daña y que corrompe, que adultera las cosas. En el Nuevo Testamento aparece más de 23 veces la palabra levadura y siempre se asocia con las malas enseñanzas en medio de la iglesia que han corrompido la iglesia, que la han adulterado, que han tergiversado las escrituras y que llevan a las iglesias y llevan a los fieles a doctrinas de demonios y destructoras o herejías destructoras. Esto es impresionante. El mismo Señor Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque aunque ellos enseñaban la ley y la palabra, la habían ¿qué? Torcido, distorsionado. Y aquí dice que viene una mujer, que el reino de los cielos, la iglesia, es semejante a una mujer, ¿cierto? Que tiene a la levadura que una mujer tomó y la que escondió. ¿Dónde la escondió? Dígalo, ¿dónde la escondió? La harina. ¿De dónde sale la harina? Del trigo procesado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la harina? Somos nosotros, la iglesia, el trigo procesado. ¿Se da cuenta que esto viene de referencia desde la parábola del sembrador? Desde el trigo y la cizaña. La harina de trigo con la que se hace el pan, se hacían la gran mayoría de alimentos allá preparados, todas las masas. Y viene una mujer. Y ojo a esto. ¿Cómo, hermano? La mujer, dice Willy, la mujer. Hermanas amadas, preciosas, no nos lo tomen a mal. No somos nosotros. En varias partes de la Escritura y en algunos temas muy fundamentales, el Señor o los apóstoles usaron la expresión de mujer para referirse a algo que era malo. No es denigración a las mujeres, ojo a esto, no es denigrar de las mujeres.
Pero por ejemplo ahorita lo leemos, ¿sí? A Babilonia, la mujer. También hace referencia a la mujer en el desierto, también hace referencia a muchas cosas. En este texto, la mujer no representa nada bueno. Ahora no queremos decir que la mujer sea mala, no. Es un simbolismo. Un simbolismo. ¿Sí? Que no falte el que diga, ¡ay, ya no quieren a la mujer! No. Recuerde que esto no lo dijo ni Pablo, ni Pedro, ni el pastor Adrián. Esto fue el Señor Jesús que lo dijo. Refiriéndose a que algo malo vino, porque sus intenciones eran malas, tomó levadura, que es lo que daña y fermenta las masas, ¿y qué hizo? La escondió ¿dónde? Dentro de la harina. No le dijo a nadie, la escondió, la metió allá. Y cuando los encargados de la harina se fueron a dar cuenta, ya toda la harina fue leudada. Quiere decir, toda la harina se dañó, se pudrió. Y Jesús dice, y lo dijimos hace 8 días, según de Tesalonicenses capítulo 2, que cuando Él venga es necesario que la apostasía se haya levantado. Que toda la masa haya sido leudada. ¡Wow! Es decir, que nuestro cristianismo actual va sin freno, como dice una canción por ahí, hacia la destrucción. Y que solo de toda esa masa, como dice la Escritura, el Señor va a rescatar un remanente, una pequeña parte que ya escogió. Ojo a esto. Por eso es que la Biblia dice que fuimos escogidos desde antes. Porque la levadura y el mundo ya están en medio de la iglesia. Y ya están pudriendo y dañando todo. Por eso nosotros fuimos escogidos desde antes. Separados desde antes de que la levadura fuera introducida en la iglesia, desde antes de que el mundo fuera metido a la iglesia, para que nosotros no nos dañáramos ni nos perdiéramos igual que los demás. Porque la harina, la levadura que se mete dentro de la harina, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, lo leudó todo. Hasta que todo sea leudado, es decir, hasta que toda la iglesia se corrompa por completo. Hasta que la apostasía llegue a sus dimensiones máximas. Hasta que la corrupción en medio de la iglesia sea de una manera desproporcionada. Por eso usted y yo fuimos escogidos para salvación. ¿Desde cuándo? Dígalo, ¿desde cuándo? Desde antes. Dígalo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos separados desde mucho antes para que no cayéramos dentro de esto tan terrible que está pasando en medio de la iglesia. Para que no fuéramos leudados nosotros también. Para que no fuéramos corrompidos nosotros también. Esto es impresionante. 3. Dice, 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El apóstol Pablo le dice a Tito y a Timoteo, estos hombres jóvenes que iban a empezar el ministerio, dijo, ojo, porque en los postreros tiempos tendrán comezón de escuchar la sana doctrina, y entonces como no quieren escuchar la verdad, porque quieren es que les vendan otro tipo de mensaje, se amontonarán maestros que conforme a sus concupiscencias apartarán del oído la verdad, apartarán el oído de la verdad. Pero a Timoteo y a Tito les dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Predica una palabra sana e irreprochable, de manera que aún el adversario se avergüence y no tenga nada que decir en contra de ustedes. Nuestra fe no es negociable por ningún motivo. Así que si usted está negociando su fe el día de hoy, le invito a que reflexione en estas palabras. Le invito a que se dé cuenta
todo lo que está pasando y que ya estaba advertido en el mundo. La hortaliza de la mostaza, ese árbol, representa cómo el evangelio se extendió y se mezcló con el mundo. Pero la levadura representa cómo el mundo se metió ¿dónde? Dentro de la iglesia, lo alcanzó y lo corrompió todo. Iglesia alcanzando el mundo alcanzando y corrompiendo la iglesia. Tengan relación de que estas palabras del Señor son espectaculares. Y tengan relación que si usted o yo nos creemos cristianos, nos falta ser todavía mucho más diligentes, más santos y más dados al precioso evangelio del Señor. Por eso yo le doy la gloria al Señor de que a muchos de nosotros, aún a la brava, nos sacó de lugares donde estábamos. Porque por nosotros no nos hubiéramos ido de esos lugares. Porque era bueno, porque nos gustaba, porque nos trataban bien. Y el Señor diciendo, venga para acá. Y uno, no, yo quiero acá. Aún a la brava nos sacó el Señor de estos lugares. Y como lo dijo la hermana María Inés en uno de sus comentarios esta semana, en el lugar menos pensado, entendí la verdad. La hermana Diana, que muy seguramente verá este video también, ella lo dice en testimonio. Líder de una mega iglesia, mejor dicho, tenía gente por todos lados, trabajaba sin cesar y todo. Y Dios se la lleva por allá a un pueblo, olvidado en la nada, que casi medio país no conoce, ni lo Cundinamarca. Y ella renegaba, Señor, ¿y usted qué me trajo a este pueblo? Esto es un moridero, vea, esto ni aire corre. Y peleaba con Dios. Y allá conoció la verdad. Y allá conoció a un pastor llamado Adrián Villabón. En persona. En persona. Y muchos han dicho, mire esa iglesia donde queda, allá arriba en Altos de Cazuca, esto no es... Ay, pastor, es que es tan duro, la buceta, no, Cazuca, uy, Dios mío. Cazuca, wow. Pero gloria a Dios que en este lugar, como en muchos otros lugares, donde la gente no cree, habemos fieles que creemos en la sana palabra del Señor y que pese a nuestros errores y fallas, procuramos hacer lo correcto, enseñar lo correcto y cada día hacerlo mejor para el Señor y para su santa gloria. Amén. 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 No escuché ese amén. Amén. Denle la gloria al Señor. La Escritura dice, el reino de los cielos se ha hecho ¿qué? Fuerte. Y solo los valientes lo arrebatan. ¿Es usted valiente? ¿Quiere ser usted uno de esos valientes? Amén. Sea valiente, pero no para pelear con otros. Sea valiente para decirle no al pecado en su vida. Sea valiente para empezar a hacer las cosas bien como son delante de Dios y su palabra. Y sea valiente para defender la sana palabra del Señor y no negociar su fe. No adulteremos nuestra fe, no dejemos que nuestras enseñanzas se corrompan y exhortémonos constantemente los unos y a los otros en el amor y el temor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a cual sea el honor y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar en esta hora preciosa.